la misión en Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, generalmente nos hace la idea de bestias, ver escenas catastróficas. Hay películas que ha hecho Hollywood llamada Armagedón, y entonces lo que muestran es destrucción, guerras, conflictos. Y entonces muchas personas cuando se habla de Apocalipsis hacen la idea de grandes problemas, de catástrofe, del fin del mundo. Y sí, es cierto que hay aspectos que tienen que ver con eso en el libro de Apocalipsis, pero es mucho más que eso. Hoy queremos ver cómo se destaca el aspecto de la misión en el libro de Apocalipsis. Como ningún otro libro en la Biblia, Apocalipsis muestra un cuadro completo entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no hace las cosas a medias. Dios no te dice una parte y la otra no. Él te presenta ambas cosas para que tú puedas saber. Si tú eliges el bien, entonces ya tú sabes que al final va a haber esto. Pero si eliges el mal, entonces la conclusión será esta. Y así lo presenta Apocalipsis de manera muy clara y directa. Así que la misión divina es recuperar tanto el territorio perdido como los habitantes para poderlos rescatar y salvar antes que sea demasiado tarde. De eso se trata lo que el libro de Apocalipsis nos presenta a manera de resumen. Así que este libro de Apocalipsis es un libro sobre la misión divina y usted va a darse cuenta que en él participa el Padre, participa el Hijo, el Espíritu Santo. Usted va a encontrar la palabra de Dios. Importante ver el rol que juega la palabra de Dios, tanto en el mensaje que es el que hay que predicarle al mundo, como lo que sufrió la palabra de Dios y cómo Dios restauró su palabra. Apocalipsis 11, por ejemplo, los testigos. Fundamental estudiar ese capítulo y ver el rol de la palabra de Dios. También aparecen los ángeles de Dios en diferentes partes del libro, y un actor principal también en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Dios y el rol que va a desempeñar esa iglesia en la proclamación del evangelio. Así que de inmediato leemos el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis no es algo oculto, es todo lo contrario, dice el versículo 1. Es una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Dios ha mostrado lo que va a suceder. Esa revelación la ha dado el héroe del Apocalipsis, que es Jesús, porque es el personaje principal del libro de Apocalipsis. No es la bestia, es Cristo el personaje principal del libro de Apocalipsis. Pero veamos algunos textos que nos hablan acerca de este héroe del Apocalipsis. Apocalipsis 6:2 dice: miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que Cristo, que hace la revelación del Apocalipsis, se ve frente a lo que es un símbolo de victoria, un caballo blanco con una corona, y salió venciendo y para vencer. Así lo describe Apocalipsis a Cristo, un símbolo de la victoria final que Cristo tendrá sobre la bestia y sobre todos los aliados de la bestia que habrá en el tiempo final del libro de Apocalipsis. Pero en el capítulo 19, verso 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando nosotros miramos los 4 evangelios, nos damos cuenta en los 4 evangelios que son la biografía de Cristo. Pero cuando usted busca el libro de Apocalipsis, va a encontrar otra biografía de Cristo, porque nos presenta en diferentes momentos quién es Cristo, lo que hace, cómo Él se describe para su iglesia, lo que hará, cómo vendrá. Y la forma como vendrá que registra aquí está diciendo que ese Cristo va a venir con una ropa teñida en sangre, no viene con ropa blanca. El 19 dice que viene con una ropa teñida en sangre.
Y esto es un símbolo justamente de que cuando Cristo venga por segunda vez, viene a establecer juicio. Él viene con su galardón consigo para recompensar a cada quien conforme a sus obras. Así lo describe la palabra de Dios. Así que Apocalipsis deja claro que el poder del héroe de Apocalipsis, de ese Jesús, está en la espada que sale de su boca. ¿Cuál es el mensaje de ese Jesús que él quiere que se proclame al mundo? La palabra que sale de su boca. Leámoslo. En el capítulo 1, por ejemplo, el verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca sale una espada, ¿no? No lo pintemos de manera literal, ¿verdad? Es que esta espada es simbólica, que simboliza la palabra de Dios, la palabra que tiene autoridad. Lo dice el capítulo 19, versículo 15, una reiteración de este símbolo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Otra vez una escena de juicio, pero fíjense cómo comienza el versículo diciendo que sale una espada aguda, el poder de la palabra de Dios. Otra vez enfocado este mensaje. En el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El poder de la palabra. En el capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuántos versículos en Apocalipsis que hablan acerca de la espada que sale de su boca? No, no es una espada, como dije hace un momento, literal, sino que la Biblia misma en el libro de Hebreos lo explica. Dice verso 12, capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Wow, o sea, el poder extraordinario que tiene la palabra de Dios. ¿Y cómo se presenta Cristo a través del libro de Apocalipsis? Con esa espada que sale de su boca, con ese poder que tiene la palabra de Dios. Ese mensaje, que es un mensaje para arrepentimiento, pero que es un mensaje de condenación para el que no se quiere arrepentir. Y es así como lo va presentando en los diferentes momentos en el libro de Apocalipsis. El Cordero, el León de la tribu de Judá, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene la autoridad en la espada de 2 filos que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Es el mensaje que tenemos que proclamar. ¿Quiénes van a dar ese mensaje? Los testigos que el Señor tiene en esta tierra. Dice claramente la palabra de Dios que Jesucristo es el que da testimonio, pero sus hijos, siervos, sus siervos fieles, son los que deben compartir ese testimonio. El testimonio de Jesús es el testimonio que aportó con su vida, con su muerte y con su resurrección. La misión entonces de los fieles es participar en el testimonio de Jesús, aún en el martirio. Cristo es el principal testimonio. Ahora, ese testimonio de Jesús, cuando lo podemos ver en el contexto del mensaje de la palabra de Dios, es lo que Cristo hizo con su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Pero hay testigos aquí en esta tierra que somos nosotros, que estamos para compartir ese testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testigo. Fíjense cómo se presenta a Cristo allí como el testigo. Y ahora vamos al verso 6, 9. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense cómo en estos dos versículos nos está presentando lo que acabamos de decir. En el capítulo 3, verso 14, está hablando acerca de el amén, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, el principio de la creación de Dios, Jesucristo. El principal testigo es Jesucristo. Ahora, su iglesia, sus hijos, sus representantes, sus seguidores deben compartir el testimonio de Jesús. Y cuando Juan ve a los que han muerto por la palabra de Dios, simbólicamente los ve debajo del altar, a los que murieron, todos esos que padecieron. Recuerden que durante la Edad Media se registra en la historia, murieron 50 millones de cristianos. 50 millones durante todos esos 1260 años de persecución religiosa. Y entonces está mirando a esos que fueron muertos por la palabra de Dios, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, lo que ejemplificaban en su vida, lo que vivieron de Cristo. Porque si Cristo es el principal testigo, sus seguidores, sus hijos, entonces son sus testigos en esta tierra para compartir el testimonio de Jesucristo. El dragón cree que vence matando, mientras que Dios vence por la muerte de sus testigos y su testimonio. Y esto es interesante, porque quizás el enemigo piensa que con haber matado 50 millones de cristianos, bueno, ya se quitó ese problema de encima y ya acabó con el cristianismo. No, seguía el cristianismo avanzando, seguía el cristianismo creciendo. El cristianismo no se detuvo. Cuando moría uno, venía otro y ocupaba su lugar. Pero lo interesante es que ese que murió siendo fiel a Dios está sellado para salvación. Es una victoria que ya Cristo alcanzó. Entonces, aunque el enemigo cree que vence matando, realmente cuando un hijo de Dios muere siendo fiel, entonces selló su testimonio. Está sellado para salvación y su influencia puede servir para traer a otros al conocimiento de Dios. Lo dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras que siguen después que una persona murió? Su testimonio, su ejemplo, la influencia de lo que fue su vida, la influencia de lo que fue haber vivido conforme al modelo de Cristo Jesús, como se les llamó cristianos a los que estaban allí en Antioquía hablando como Cristo, mostrando su vida semejante a la de Cristo, viviendo como Cristo. Entonces se les llamó cristianos. Entonces ese testimonio sigue aunque ya no estemos. Aunque hayamos muerto físicamente, hay un ejemplo que ha de seguir proclamando el evangelio. Así lo dice Apocalipsis 14:13. Y el capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense que la misión en Apocalipsis incluye aún la vida misma del testigo. Es lo que estamos viendo, esos que murieron, que se presenta en el quinto sello como que estaban debajo del altar, y los que van a seguir, todavía habrá mártires en el tiempo en que estamos viviendo, todavía vamos a tener más mártires. Ese ejemplo, de hecho, estamos teniendo mártires en diferentes partes del mundo, incluido en China, en la actualidad. Hay personas que por su fe están muriendo y están donando sus órganos. Lo matan para quitar los órganos y dárselo a otros. Son cosas que podemos constatar de lo que está pasando en el mundo hoy. Pero lo que quiero destacar en este versículo de Apocalipsis 12 es que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Fíjense la influencia del testimonio. Cuando uno mira Mateo capítulo 24,
verso 14, dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, este evangelio tiene que proclamarse y el testimonio, mi vida, mi ejemplo es fundamental. Como yo estoy simbolizando al testigo fiel y verdadero en mi vida, ese testimonio mío, cómo influye en la vida de otras personas. Y se destaca en este versículo que menospreciaron sus vidas, aun si fuera necesario morir. El testigo fiel es como Pedro, cuando entendió realmente lo que Cristo hizo por él, cuando entendió realmente lo que era la salvación, entonces él dijo, no, no me crucifiquen como a mi Señor, yo no lo merezco. Dice Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Eso pidió Pedro, porque no se sentía ni siquiera digno de que fuera crucificado como Cristo fue crucificado. Pónganme, crucifíquenme, pero voltéenme con la cabeza para abajo, porque yo no merezco morir como mi Señor. O sea, cuando usted ha entendido su rol como testigo, está dispuesto aún a entregar su vida. Así lo presenta el libro de Apocalipsis. Ahora, la palabra de Dios y en Apocalipsis de una manera muy clara presenta que los cristianos son llamados sacerdotes. Lo podemos ver en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Reyes y sacerdotes. Vamos a leer otro texto en el capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Un tercer texto que habla de esto es el capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes. Así nos hará el Señor. Así lo presenta la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Recuerden que en el santuario el sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios, pero representaba a Dios delante del pueblo. Hacía una doble función. Entonces el apóstol Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Israel el sacerdocio estaba designado para una tribu y dentro de esa tribu para una familia exclusivamente. Solamente la familia de Aarón podían ser sacerdotes, nadie más. Pero el apóstol Pedro dice, ahora el sacerdocio pasa a todos los creyentes. Vosotros sois real sacerdocio. Estamos para representar a Dios ante el pueblo, pero estamos también para interceder delante de Dios por el mundo que perece. ¿Y de qué manera podemos hacer esa labor? Dice el apóstol Pedro. El Señor nos ha hecho reales sacerdotes para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la proclamación del evangelio eterno, lo que está representado por esos 3 versículos que dicen que Dios nos ha hecho sacerdotes y seguiremos siendo sacerdotes y reyes por la eternidad. También Apocalipsis se nos presenta a la iglesia como el pueblo remanente, ese pueblo que Dios tiene para cumplir un rol y una misión especial. Apocalipsis 12:17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de forma clara acerca de la descendencia, el resto. Esa palabra, el resto, es el remanente, lo que queda.
ese remanente que ha permanecido fiel cuando otros se han ido. Entonces, ese remanente representa a la iglesia final, la iglesia del tiempo final. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. No se contaminaron con falsas enseñanzas de tantas iglesias que hay en el mundo hoy. Mantuvieron la pureza de la verdad, de la palabra de Dios. Esos, la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero nosotros, como esa iglesia, como ese pueblo remanente, tenemos una misión y un mensaje que cumplir. El mensaje de Apocalipsis llega al clímax en el capítulo 14, los versos 6 al 12 y el capítulo 18, que es donde la iglesia sale a proclamar el mensaje a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios, pero antes me gustaría que podamos entender, porque vamos a hablar del mensaje de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14, 6 al 12, pero ¿cómo se utiliza la palabra ángel en el libro de Apocalipsis? Yo he encontrado 4 usos de la palabra ángel en el libro de Apocalipsis. Los ángeles de Dios, que son esos seres que dice el Salmo que son superiores al ser humano, de manera clara lo dice la palabra de Dios. Así que esos seres celestiales, los ángeles de Dios mencionados en el capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 5, capítulo 5, verso 2 y otros textos del Apocalipsis. Pero también aparece una expresión en Apocalipsis 8, 3 al 5 de un ángel, pero este ángel es Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay ocasiones cuando se utiliza la expresión el ángel de Jehová para referirse a Jesucristo. No siempre, usted lo va a ver en el contexto. Cuando recibe adoración, cuando ese ángel dice, no me adore, yo soy un siervo, no te postres. O sea, ese no puede ser Jesucristo. Pero cuando ese ángel recibe la adoración que se le brinda, en el Antiguo Testamento usted se da cuenta que entonces ese sí representa a Jesucristo. Pero se utiliza la expresión ángel de Jehová en el Antiguo Testamento en varias ocasiones para referirse a Jesucristo. También la Biblia menciona a los ángeles malos. La tercera parte cayó con Satanás. Apocalipsis 12 lo menciona, Apocalipsis 9 también habla acerca de esos ángeles malos. Pero a los ángeles a los que nos vamos a referir en Apocalipsis 14 y en el 18 representan al pueblo de Dios, representan a la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros que van a dar el mensaje del Apocalipsis 14? No son ángeles que van a bajar del cielo. Los mensajeros que Dios tiene en esta tierra es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Esos son los mensajeros que Dios tiene en este mundo para proclamar su evangelio a toda nación. Veamos entonces estos 3 mensajes como se describen en Apocalipsis. Primer mensaje, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera clara y contundente está diciendo que esos 3 ángeles tienen el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. La misión central de Apocalipsis es la proclamación del evangelio. ¿Y a quiénes? Dice claramente, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo tiene que conocer este mensaje de salvación. Dios quiere alcanzar a todos los rincones de la tierra. Y Dios cuenta contigo y conmigo como sus testigos para que podamos dar este mensaje de salvación.
No son ángeles literales los que van a bajar. Somos tú y yo, los ángeles de Jehová, los mensajeros que Jehová tiene para proclamar el evangelio. Y lo hace por nuestro propio bien. Porque cuando yo proclamo, yo me edifico espiritualmente. Y para mi propio crecimiento espiritual y para mi propia salvación, el Señor me involucra en su obra para que yo mismo trabaje en mi salvación a la vez que trabajo en la salvación de otros. Qué bueno es Dios. Qué grandioso, maravilloso y glorioso es Dios. No vamos a entrar en detalles sobre el mensaje de los tres ángeles, porque eso solo sería un tema, hablar de esos tres mensajes. Solamente estoy destacando que este es el mensaje central y que incluye el evangelio para proclamarlo al mundo entero. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje de Apocalipsis 14 incluye la denuncia de las falsas enseñanzas de la iglesia madre y las hijas que se unen en este mundo para torcer el mensaje de Dios. El tercer mensaje dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Duro el tercer mensaje. La iglesia adventista comenzó en 1844 predicando el primer mensaje, la hora del juicio. Empezó el juicio investigador en 1844. La hora de su juicio ha llegado. Los siguientes dos mensajes se han proclamado de forma muy tímida y muy poquitos están proclamando el segundo y tercer mensaje de los ángeles del Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Bueno, tiene que haber un despertar en la iglesia para que podamos completar la predicación del segundo y tercer mensaje. Porque si podemos ver lo que está pasando hoy en el mundo, es muy poco el pueblo de Dios. Qué triste decirlo, que menos de un 20-15% de los miembros están involucrados compartiendo el evangelio eterno. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué rol desempeña la iglesia en el libro de Apocalipsis? Somos testigos, somos sacerdotes, somos el remanente, tenemos un mensaje para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Pero no termina con el capítulo 14. Hay un fuerte pregón que debe darse, que es el resurgir de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, para darlo íntegro, completo en el mundo entero. Dios cuenta con su iglesia para esto, y entonces Dios va a darle la unción del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que se va a derramar sobre la iglesia para que la iglesia pueda completar la predicación del evangelio. ¿Y cómo está ilustrado esto? Como el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver nosotros en el verso 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese otro ángel, después del mensaje de los tres ángeles, es al que llamamos el cuarto ángel de Apocalipsis. Y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Es la proclamación final que ha de hacerse. Dice el verso 2, clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si ustedes notan, es el mismo mensaje del segundo y tercer ángel el que da. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia en Apocalipsis es la unión de las iglesias. La iglesia madre, que apostató de la verdad de Dios, y las hijas que salieron de la iglesia madre
y entonces se mantienen unidas en dos doctrinas fundamentales que son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Estas iglesias se mantienen unidas en esos puntos doctrinales. Y hay mucha de esa unión que se está evidenciando hoy en el mundo. Pero hablar del ecumenismo es un tema aparte, hablar solamente de cuán avanzado va el ecumenismo en este tiempo, que es bueno estudiar ese tipo de temas para que podamos darnos cuenta en qué tiempo profético estamos viviendo nosotros hoy en el mundo. El versículo 4 dice el ángel, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llama entonces a su iglesia a proclamar este fuerte pregón, el último mensaje de amonestación al mundo. Pero fíjense lo que dice este mensaje. Allí en Babilonia hay pueblo de Dios, y es lo que tenemos que entender. Por eso, hermanos, la sierva de Dios nos habla de forma tan clara de que no podemos nosotros establecer juicio sobre nadie, porque todavía Dios no ha completado su labor. Mientras haya gracia, tenemos que seguir proclamando. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Mucho de ese pueblo de Dios, ¿dónde está? No solamente está proclamando, porque ese pueblo, con el mensaje de los tres ángeles que está proclamando la verdad, tiene que ir a Babilonia, porque dice el Señor que va a dar un mensaje al pueblo de Dios que todavía está en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Entonces Dios va a sacar parte de su pueblo que todavía queda en Babilonia. Por lo tanto, hermanos, hay muchos cristianos que aman a Dios conforme a la luz que tienen en Babilonia. Están en confusión. Y saben, la sierva de Dios dice incluso que Dios no ha traído mucha gente sincera que está sirviendo a Dios conforme a la luz que han recibido. No los ha traído, porque si lo trajera hoy, con el testimonio que vieran en la iglesia, saldrían para nunca más volver. Qué triste que todavía Dios no trae a algunas personas porque la iglesia no está lista para recibirlos. Pero el fuerte pregón hay que darlo. La unción del Espíritu Santo, la lluvia tardía sobre su iglesia, ha de venir para que demos este último mensaje de amonestación al mundo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Esa es la invitación de Apocalipsis. Es una invitación al evangelio, a que la gente venga a la salvación, a que la gente venga a Jesucristo. Es la invitación del Señor. Y dice Apocalipsis 7, después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estas personas que van a decir esto son los que han sido redimidos de todos los linajes de la tierra. Vamos a alcanzar a millones de personas que están en Babilonia con la proclamación del evangelio y van a salir para servir a Dios en espíritu y en verdad. Y nos uniremos con los ángeles celestiales. Termino con este texto que dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Todos los salvados, los que proclamaron el mensaje de los tres ángeles, los que dieron el fuerte pregón con el mensaje del cuarto ángel, todos nos uniremos con los seres celestiales para decir la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza pertenecen a nuestro Dios.
vamos a servirle por los siglos de los siglos de la eternidad. Tú y yo somos llamados a cumplir esta misión en el libro de Apocalipsis. Y el Señor te invita hoy a que te unas a esos 3 ángeles, a ese 4.º ángel, a que cumplas la misión para que uses la palabra que sale de la boca de Jesucristo, proclamando el evangelio eterno a toda nación, pueblo, tribu y lengua. ¿Aceptas la invitación de Jesús de unirte a estos 3 mensajes angelicales? Que el Señor te bendiga. Que tú y yo seamos actores principales en esta proclamación del evangelio eterno. Bendiciones de Dios.